Bueno, muchas gracias a ustedes, Patricio, por darnos la oportunidad de, si lo podemos decir, promover esta iniciativa de generar en la ciudad de Temuco un simulacro, un mega simulacro en realidad, porque el 3, como tú bien lo decías, el 13 de octubre vamos a hacer un ejercicio importante con la comunidad de Temuco a fin de estar preparados y generar un poco de conciencia, la autoprotección respecto a los sismos, ¿cierto? A los terremotos como lo conocemos comúnmente. Eso te iba a preguntar precisamente, ¿no? Respecto del objetivo que persigue un evento, voy a decir, de estas características. Sí, la verdad es que lo que queremos nosotros como municipio es instalar en nuestros vecinos, en nuestras comunidades, ¿cierto? La intención y la responsabilidad de generar el autocuidado, es decir, nosotros somos responsables de nuestra propia seguridad y para eso nuestro alcalde nos ha entregado esta gran misión de generar en el mes de octubre, el 13 de octubre. ¿Y por qué el 13 de octubre? Porque en realidad el 13 de octubre es el Día Mundial de la gestión del riesgo de desastre en términos de disminuir las consecuencias de emergencias como por ejemplo los terremotos. Entonces nosotros lo que apuntamos es que la comunidad se preocupe con anticipación, en realidad nos preocupemos de qué tendríamos que hacer antes, durante y después de un terremoto. No, ¿cierto? Obviamente solamente reaccionar frente al hecho, sino que estar ojalá preparados con anticipación y promover un poco, como lo hemos señalado, el autocuidado, es decir, que partamos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, y para eso nos hemos estado preparando desde mayo del presente año, generando capacitaciones, inducciones a nivel de establecimientos educacionales, instituciones públicas, todas las dependencias municipales, y pretendemos nosotros este día 13 de octubre tener un importante apoyo de la comunidad. ¿Y en qué fase? Porque esto requiere una planificación a partir, digamos, de la cantidad de gente que se va a ver involucrada o que va a participar más bien del simulacro. ¿Cuál es la planificación en rigor y en qué fase de esa planificación se encuentran hoy día? Bueno, como tú lo decías, justamente hoy día estamos en la fase ya, ¿cierto? Casi finalizando lo programado, puesto que nos queda un poquitito más de un mes. Y aquí en esta fase estamos, ¿cierto?, viendo los detalles, por ejemplo, del puesto de mando que se va a ser instalado en la plaza, con el objeto de hacerlo un poco lúdico, un poco dinámico, para que la gente entienda cómo se comanda una emergencia de esta envergadura, donde van a estar en ese lugar los servicios públicos que tienen competencia respecto a una emergencia como esta, entiéndase carabineros, bomberos y otras instituciones, los radioaficionados, y otras instituciones en definitiva que aportan información y aportan la coordinación. Ahí en las imágenes justamente se está viendo el último ejercicio que hicimos frente a la plaza, donde hay una unidad de comando, donde hay una unidad, ¿cierto?, con equipos de telecomunicaciones, donde se está coordinando. Entonces, estamos en los últimos detalles, viendo, de hecho que este viernes ya tenemos una reunión a objeto de ir viendo qué elementos deberíamos nosotros ir ya considerando en algún ajuste que podríamos decir, ¿ya? Así que estamos trabajando en ello y lo importante, reitero, es que queremos generar en la población, en nuestros vecinos y vecinas, ¿cierto?, este concepto de poder estar preparados antes de la ocurrencia de una emergencia, ¿ya? Pensar qué es lo que debemos hacer, ¿ya? Por lo tanto, ese es el llamado y esta es la intención final de poder poner este elemento en la mesa para que todos y cada uno de nosotros estemos alertas. No sabemos cuándo puede ocurrir un sismo, ¿cierto?, un terremoto, pero tendremos que tener las condiciones más básicas para poder nosotros actuar en forma segura, y eso nos permite a nosotros también no enfrentarnos o no arriesgarnos innecesariamente frente a elementos que pudieran ser factores de alguna emergencia para la familia, para la comunidad de nuestro entorno, o como por ejemplo un establecimiento educacional, un lugar de trabajo o un servicio público. Así que contamos, como tú también lo sabes, con la colaboración de muchas organizaciones privadas, del mundo público, del mundo gubernamental, para los efectos de hacer este ejercicio de la mejor forma posible, y por supuesto va a ser un diagnóstico de la ciudad
Ujú. para que nos diga este diagnóstico real, ¿cierto? En tiempo real, en qué situaciones nosotros tenemos que mejorar esta gestión y ya eso levantar esta información para que en un futuro ejercicio podamos mejorar y esa es la idea, es decir, este es un ciclo que no es solamente el ejercicio, sino que también nos va a permitir evaluar en qué condiciones están los servicios para enfrentar una emergencia como es un sismo 8,5 grados Richter. Ahora, Armin, te pregunto por la estructura jerárquica que tiene esto en términos de, por ejemplo, tú comentabas sobre un puesto de mando y pensando también, ¿no? En bueno, trillado es decir y recurrente que Chile es un país sísmico, por lo tanto, si bien el simulacro es el 13 de octubre, pudiéramos eventualmente tener un terremoto de esas características mayor o menor de aquí a allá, digamos. ¿Está preparado Temuco efectivamente en términos de su organización, de su estructura de mando, de la voz del líder que va determinando las acciones a seguir en la eventualidad que tengamos uno real y cómo entonces también se prepara desde la estructura el simulacro, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nosotros podríamos decir que hoy día estamos más preparados que antes. Eso es Ujú. una cosa cierta porque justamente, como lo dices tú, hemos estado en esta misión que tenemos nosotros como dirección de estar en constante coordinación con los servicios de emergencia, evaluando qué es lo que, como bien dices tú, qué es lo que podría pasar y cómo podríamos actuar. Ujú. Y en este sentido, lo importante es que para esta acción se han sumado interesantes e importantes actores, podríamos decir, como por ejemplo la clínica alemana, el hospital regional, la clínica de la red salud. Entonces estamos, la verdad, generando acciones para mejorar esto. Yo creo que eso es lo más importante y de hecho que tenemos uno de los simulacros que vamos a hacer va a ser en la clínica alemana y ese formato, esa forma de poder activar ese simulacro en la clínica alemana lo vamos a proponer como una metodología, si podríamos decirlo de esa forma, para los efectos de replicarlo en otros establecimientos de salud. Así que yo creo que respondiendo a tu pregunta, efectivamente, frente a un sismo y dependiendo el día, la hora, su magnitud, por supuesto, bueno, yo creo que sí estamos más preparados que antes, pero esa preparación tiene que ser constante, tiene que estar constantemente, ¿cierto? Volviendo al inicio, esto es un círculo donde tenemos que poner la fuerza cada uno de nosotros, las instituciones, el mundo civil, las instituciones de emergencia, y esto nos permite a nosotros, a través de un simulacro, poder evaluar en qué condiciones estamos. Nosotros, obviamente, nuestras pretensiones no es que todo salga exactamente como está Ujú. planificado. Yo creo que lo que tiene que generarnos este simulacro es justamente una radiografía de cómo se encuentra la ciudad de Temuco para enfrentar esta emergencia y a partir de aquello nosotros generar un programa de trabajo para los Sí. efectos, ¿cierto?, de ir salvando quizás algunas cosas que son necesarias de poner atención. Pero Sí. creo que con la publicidad que nosotros le hemos hecho a esta actividad, algo se conoce. Quizás no hemos llegado al 100% de la comuna de Temuco, pensando, ¿cierto?, que somos alrededor de 300.000 habitantes, pero estamos cercanos, creo yo, y vamos a tener una muy buena participación, ya que en los ejercicios anteriores hemos estado sobre los 35.000 participantes en el primero y en el último que hicimos, estuvimos casi bordeando a los 50.000 personas. Así que yo creo que va a ser un éxito del hecho del momento que lo coloquemos en la palestra, que lo coloquemos en la mesa. Nosotros también consideramos que eso es positivo, que estemos conversando de esto es Ujú. positivo porque lo que estamos haciendo es prevenir consecuencias que podrían ser mucho más nefastas, porque muchas veces el terremoto quizás por sí solo, en algunos casos, por supuesto, guardando los aspectos, ¿cierto?, más técnicos, pero no es el gatillante a generar tantas problemáticas. Muchas veces Ujú. la actitud, la forma como la persona aborda esta situación son las que generan mayores complicaciones. Entonces, en ese sentido, la idea es apuntar a la educación de nuestros vecinos y vecinas y, por supuesto, dejar en la palestra, dejar en la mesa
esta necesidad de estar permanentemente preparándonos para poder Armin, enfrentar situaciones como las que estamos viendo. ¿Sí? Armin, situados en el 13 de octubre, el día 13 de octubre en el simulacro, esto va a ir arrojando datos que, desde el punto de vista de lo que ustedes hacen como dirección de gestión de riesgos y desastres, datos que son interesantes. ¿Cómo se sistematiza esa información, esa recopilación de datos para efectos de generar luego las mejoras donde identifiquen ustedes que hay falencias? Sí, mira, nosotros también nos hemos, podríamos decir, entre comillas, ¿cierto?, aliado con la Mutual de Seguridad, y en ese sentido hemos generado un programa que va a estar, por supuesto, a cargo de las personas que van a ser, podríamos ser, entre comillas, veedores de esta acción, Ujú. y nos van a estar informando en forma en línea, siempre en tiempo real, cómo se está comportando diferentes lugares donde se está haciendo este ejercicio, ¿ya? Vamos a tener ciertos establecimientos educacionales, vamos a tener establecimientos de salud, edificios de altura, establecimientos, por ejemplo, gubernamentales, de las mismas instituciones, ¿cierto?, de emergencia, y eso nos va a permitir finalmente, no en forma instantánea, sino que podríamos decir, toda esta información, pero sí la vamos a tener en forma bien cualitativa y cuantitativa al final del día, para poder, ¿cierto?, nosotros evaluar cómo fue el comportamiento y cuál fue el grado de cumplimiento de nuestros objetivos, ¿ya? Y para eso vamos a estar simulando fallas, por ejemplo, en las telecomunicaciones, fallas en los teléfonos celulares, quizá el mismo sistema que en algún momento estamos pensando que nos va a funcionar, también está considerado, y ahí la idea es no avanzar mucho en eso, pero vamos a decir, por ejemplo, que en este momento se cortaron todas las comunicaciones. Ujú. ¿Cómo salvamos eso? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados para poder decir que estamos cumpliendo los objetivos. Ya vamos a tener participación, por ejemplo, de los radio club de radioaficionados, que nos va a estar también informando simuladamente, ¿cierto?, cuál es la situación de la ciudad en algunos puntos. Entonces, la información efectivamente es absolutamente necesario compilarla, tenerla, sacar las estadísticas del caso y, por supuesto, analizarla con una mesa técnica que para tal efecto también se va a constituir posterior a nuestro simulacro, donde vamos a sacar las conclusiones, las fortalezas y las debilidades del ejercicio. Me queda poco tiempo, pero hartas preguntas. Fíjate, quizás vamos a tener que hacer una nueva conversación, porque de verdad surgen hartas preguntas en torno a este tema, ¿no? Y quizás cerrar con esto. Se me fue la pregunta que te iba a plantear, pero está en la línea, digamos, del universo de personas en Temuco, ese día, esa hora, de acuerdo a lo que ustedes han calculado, y hasta hoy día, ¿cuántos efectivamente son parte de esto, ¿no? Es decir, pensemos que a lo mejor el universo son 100.000 personas, pero estamos llegando a 40.000. ¿Cómo se hace entonces para evangelizar, voy a decir, para seducir a las que aún no se han sumado a esto? Sí, bueno, la verdad es que estamos utilizando diferentes estrategias con, por ejemplo, redes sociales, con las juntas de vecinos, con nuestros gestores territoriales, con los establecimientos educacionales, con los servicios públicos. Hoy día ya estábamos conversando, ¿cierto?, para los efectos o nos informaban, ¿cierto?, que, por ejemplo, la delegación presidencial irá a hacer un instructivo respecto a todos sus establecimientos, si podríamos ser fiscales, dependientes, ¿cierto?, de la delegación presidencial, por ejemplo, y cada una de estas instituciones van a ir multiplicando esta información, pero yo creo que uno de los factores fundamentales han sido, por ejemplo, los establecimientos educacionales, porque ahí el impacto, ¿cierto?, que vamos a tener es el alumno, el profesor, el paradocente, que por supuesto él lo multiplica, no sé, por un factor, un 4, ¿cierto?, como un grupo familiar normal. También tenemos las entidades religiosas, también tenemos los edificios de altura, que no dejan de ser. En Temuco hay más de 700 edificios de altura. Wow. Entonces, de esa forma, hemos ido avanzando con la comunicación, y también ya la próxima semana vamos a tener un plan de medios justamente para poder avanzar en esta difusión, que es ya la última etapa. Ya lo fuerte lo iniciamos los primeros 3 meses, mayo, junio, julio, agosto, estamos recién, ¿cierto?, partiendo el mes de septiembre, y agosto hicimos un análisis. Por eso nosotros creemos que vamos a tener una participación de sobre los 150.000 personas en el ejercicio. Y eso Que no obviamente lo baja de ser. tenemos que graficar y evaluar.
Y el proceso a la inversa, y con esto cerramos, me quedan 30 segundos. El proceso a la inversa, ¿cómo hace la comunidad organizada? Pensando, por ejemplo, ya lo decías tú, en instituciones, ¿no? De colegios, en liceos, en parroquias, en iglesias, comunidades evangélicas. Si quieren sumarse efectivamente a este simulacro, tienen que contactarse con ustedes. ¿Dónde se contactan? Sí, básicamente pueden hacerlo a través pueden incluso llamar al 1409 y señalar que están interesados en participar, o nos envían un correo electrónico a emergencia@temuco.cl, y nosotros tomamos inmediatamente contacto, enviamos un profesional a esta entidad o establecimiento, organismo, y por supuesto lo sumamos y vamos aumentando, ¿cierto?, esta difusión. Así que en eso estamos, este mes de septiembre es de calle, llamémoslo así, para poder, como bien lo decías tú, evangelizar a nuestros ciudadanos en aras de su propia seguridad. Armin Llanos, director de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Temuco, conversando con nosotros sobre el simulacro de terremoto para el 13 de octubre. Armin, muy gentil, muchísimas gracias. Saludos a todo el equipo que trabaja durante todo el año, en invierno por los problemas de invierno y en verano por los problemas de verano. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Así es, muchas gracias, Patricio, por tu entrevista, y felicidades también por considerarnos a nosotros en esta importante actividad. Muchas gracias. Aquí estaremos a tu disposición para lo que requieran. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien.